Ella es la secretaria general de la CONADU Histórica y me gustaría comenzar por algo que ocurría hace algunas horas, es una reunión de varios gremios estatales donde se estuvo planteando la necesidad de empezar a aunar criterios, a aunar posiciones y sobre todo la puesta en la calle de las cosas, ¿no? Así que bueno, primero que nada le damos la bienvenida a la tarde en Misiones. Francisca, ¿cómo le va? Alicia Rivas, Miguel Riquelme, la saludamos. Buenas tardes, bueno, muy bien. ¿Cómo están, Alicia, Miguel? Muy bien. Muy bien, bueno, primero hablemos un poco de estas reuniones, del plan de lucha. Hagamos como una pequeña foto de la situación, que parece ser cada vez peor, ¿no? Cada vez que hablamos con ustedes como que se empeora un poquito más. Sí, y no solamente del sector universitario. Creo que es un sector más que se suma a toda la situación que se está viviendo desde los distintos sectores de trabajadores. Y bueno, y esta semana ha sido una semana primero de paro, el día lunes y martes, pero a la vez de reuniones para ver cómo planificamos hacia adelante en el caso de del sector universitario. Ayer tuvimos una reunión con rectores, con la FUA y las federaciones, con respecto a este proyecto de ley de financiamiento universitario que estamos elaborando en conjunto para poder presentar al Congreso de la Nación. Y bueno, el próximo 28 de marzo vamos a hacer una concentración frente al Congreso, en la oportunidad que vamos a presentar la ley con la idea de poder hacer una gran movilización alrededor de la semana del 23 de junio. Eso con respecto al tema universitario y financiamiento. Después el tema de nuestro salario, que es esta semana que estamos llevando adelante, desde el punto de vista salarial, esta semana de visibilización y protesta que tiene varias acciones. Estuvo el paro nuestro de lunes y martes, mañana una marcha de la UBA, impulsada por los sindicatos docentes y no docentes de la UBA, y que se suma el Consejo Superior, es decir, se suma toda la universidad a esta marcha, y también con la FUBA, con la Federación de Estudiantes de la UBA, esta marcha que se va a dar en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un ingrediente más a esta movilización que nosotros pensamos que tiene que estar de una manera constante y que realmente se vuelva o se retome esto que sucedió el año pasado, de que la sociedad acompañe el reclamo del sector universitario, tanto por el tema salarial, pero también por lo que significa el riesgo de una universidad cada vez más chica, más vacía, y que la tenemos que defender. Y por otro lado... Sí. Y termino con esto. Mañana jueves hay una movilización al Ministerio de Economía. Esto es ATE, CETERA, la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores y trabajadoras, que también tiene que ver con el tema de educación y que tiene que ver con lo que nosotros estamos reclamando y nosotras estamos reclamando. Así que mañana también acompañamos la movilización al Ministerio de Economía acá en Buenos Aires. Así que la verdad que una semana muy activa y de mucha presencia en la calle. Francisca, ¿y qué está faltando como para que la articulación sea un poco más fluida, más sostenida entre, decías, un poco los gremios estatales y en este caso también inclusive la intersindical, porque nosotros los no docentes paramos el viernes recién, ¿no? Claro. Hubo ahí una coincidencia esta semana por lo menos. Sí, en realidad la semana esta de visibilización y protesta la planteamos desde ese punto de vista, de poder contener las diferentes acciones que llevamos adelante con las características de cada uno de los sindicatos. En la reunión que tuvimos la semana pasada, que acordamos esta semana de visibilización y que nuestro plenario había votado el paro de 48 horas, los compañeros, el sector no docente tuvo su plenario recién el día viernes, con lo cual
tenemos tiempos diferentes de decisiones internas. Bueno, lo analizábamos ayer también, que nos hemos puesto como tarea la mayor coordinación. Es un contexto mucho más complejo que el del año pasado. Se nos cortó ahí. Se nos cortó la comunicación. Sí. Francisca, ¿nos escuchás? No, se ve que se cortó. Estaba con poca señal en el lugar donde estaba. Ajá. Se movió ese lugar con un poco de mejor señal y posiblemente algo con eso habrá tenido que ver. Vamos a ver si recuperamos la comunicación enseguida, porque hay otro tema sobre el cual le vamos a preguntar ahora, que es tremendamente preocupante, que es la retirada completa de la Subsecretaría de Trabajo, otrora Ministerio, de la Mesa de Negociación Paritaria General Docente. Si bien las universidades tienen una mesa aparte, hay que recordar que el salario del docente universitario que recién se inicia toma como patrón de medida el salario del maestro de primaria con un solo cargo. Así es que hay que estar atentos a eso, porque hay una pata completa ahí que desaparece, porque ¿qué va a negociar en una paritaria donde no hay patronal nacional? ¿Qué se va a acordar? O sea, más que cualquier cosa... ¿Con quién discute? ¿Con quién discute primero? Y después cualquier cosa que se acuerda va directo al veto. Va directo al rechazo, digamos, ¿qué es lo que ya viene pasando con... Estaría bueno eso, que nos expliquen, porque te decían, no es que se retira del todo, se queda para algo en la paritaria. Por eso. Y está bueno poder dimensionar para qué se quedan también. Para fijar artificialmente el porcentaje tope que le van a poner, y después lo dice, sí, discutan. Pero si ya está fijado el... Ahí está Francisca de regreso. Bueno, acá estamos. Ahí estamos. Sí, se murió la línea. Sí, eso suele pasar. Francisca, bueno, estábamos comentando aquí muy rápidamente. Con esto de poder coordinar con mayor precisión las medidas a llevar adelante. De todas maneras, creo que en el sentido de poder poner en agenda la situación de la universidad, ha sido una semana completa con muchas acciones, y que está derivando también en acciones conjuntas más allá del momento en el que hicimos paro. Mañana hay una acción en Salta de los 3 sindicatos, de los docentes, no docentes. El viernes en Chilecito, docentes y no docentes. Se va generando con esta semana la posibilidad de que en cada lugar se pudiera hacer las diferentes acciones, algunas con paro, otras sin paro. Bueno, para la próxima como tarea sería, ¿no? Intentaremos coordinar mejor las fechas de las medidas que serán el paro, pero después creo que más allá de la huelga en sí, lo importante es que podamos coordinar acciones de visibilización en cada uno de los lugares. Oye, de hecho, podamos poner la situación. Tierra del Fuego, por ejemplo, también está coincidiendo con la particularidad del conflicto también. Ahí coinciden docentes y no docentes en el reclamo. Claro, eso charlábamos ayer. Francisca, otro tema, y es un poquito más técnico, en todo caso usted nos va a ayudar a entenderlo. Entre otras cosas, las federaciones acordaron enviar una carta al secretario de Políticas Universitarias, y que es un poco con quien se debería discutir, ¿no? Sabemos que hay decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional en relación a la paritaria general docente, la decisión de retirarse de la mesa paritaria como parte integrante y como patronal, dejar que allí se discuta y luego decidir si avala o no avala lo que allí se acuerde. Hay que recordar que el salario del docente universitario que recién se inicia está como atado o usa como referencia el salario del docente de escuela primaria con un cargo. Es decir, esto es equiparable y siempre ha sido así. ¿Qué puede significar este gesto del gobierno de eliminar su participación en la paritaria nacional docente? ¿Es un antecedente? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Lo que ha sucedido entre la noche de ayer y la mañana de hoy ha sido un golpe muy duro, no solo por esto en particular, sino también por el otro decreto, el 342, declarando la educación como servicio esencial. Tal cual. En contra de la Ley de Educación Nacional, que la declara como un derecho social, ¿no? Como derecho de educar y de aprender y enseñar. Digo, de eso... el avance
sobre nuestro derecho a huelga y nuestro derecho a las paritarias, que es esto, ¿no? El que el gobierno nacional se corre de ser el con quien el CETERA en este caso y las federaciones nacionales paritan esto que vos bien decís, que es el salario garantido, en nuestro caso la garantía salarial, que de ser así el salario de tanto de docentes provinciales, pero en particular de docentes universitarios, si no se sigue discutiendo, el salario de los cargos iniciales realmente se van a ver muy afectados. En lo que respecta a la paritaria nuestra, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, cuando comenzó el gobierno, intentó correrse también de la paritaria y porque por un decreto la patronal son los rectores y rectoras, nuestra patronal. Ahí hubo una oposición muy fuerte tanto desde las federaciones como desde los rectores, porque los rectores no manejan presupuesto para salario, lo maneja la Secretaría de Educación, Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía, con lo cual con quien nos debemos sentar a paritaria que hoy no existe, debo decir también, es con la subsecretaría. Lo vemos con preocupación, o sea, no puedo dejar de decir que vemos con preocupación que el gobierno se siga desentendiendo de la educación, porque en definitiva es eso. Esto es en un aspecto salarial, pero esa paritaria también parita sobre el tema de bibliotecas, comedores, copa de leche, infraestructura, que viene como ayuda o apoyo para lo que las provincias necesitan para el funcionamiento de la educación. Esto sería como completar el ciclo que comenzó con el menemismo y el traspaso de las escuelas secundarias a las provincias y la parte y que después algo tomó la nación para poder apoyar y subvencionar a las provincias en aquello que necesitaran. Hoy directamente el gobierno nacional se desentiende de la educación, porque yo digo, tal vez sea un poco extremo lo que digo, pero lo veo desde ese punto de vista, ¿no? El gobierno se desentiende de la educación pública y triste sería, más allá de las muestras que nos está dando, que también se desentienda de todo lo que tiene que ver con la educación superior y la universidad. Bien, estábamos mirando por ahí un autor, un teórico que decía que los gobiernos neoliberales se mueven como oleajes, es decir, en cada una de las etapas que les toca en un juego democrático, y es el caso argentino, ¿no? La dictadura, las dos gestiones de Menem, la gestión de la Rúa, la gestión de Macri, y esta es como una ola que va barriendo cosas, después viene otra, retrocede un poco, pero vuelve a barrer cosas. Esta última es un tsunami al que no deja de atosigarnos permanentemente con cosas para las cuales aparentemente no estábamos del todo preparados. ¿Tiene esa sensación o en realidad es más optimista? No, tengo esa sensación. A ver, la gravedad de la eliminación de la paritaria es así, pero creo que el avance con un decreto sobre la Ley de Educación Nacional y sobre la Ley del Régimen Laboral, dos temas que ya fueron declarados, uno inconstitucional, el del régimen laboral, por el DNU 7023, y el de declarar la educación como servicio esencial, que no logró la sanción en el Congreso, sino solo media sanción de diputados, arremete nuevamente con este DNU. Hoy lo comentaba con el secretario adjunto, con Oscar Vallejo, que es una sensación de todo el tiempo estar a la defensiva y que no. Yo recuerdo al ex ministro Bullrich, en la época de Macri, cuando estuvo en un almuerzo, cena, una reunión empresarial, donde dijo: nosotros tiramos muchos temas para que se distraigan, hablando de los sindicatos, entonces se focalizan en uno y pasamos con todos los demás. Bueno, acá no, acá tiran muchos temas y avanzan sobre todo, y no alcanzamos ni siquiera a tomar uno de los temas sobre los que avanzan.
Entonces, volviendo al inicio, la unidad, la coordinación y la articulación, no solo en la universidad, sino con todos los sectores trabajadores, jubilados, jubiladas, informales, formales, es la salida, creo yo, ¿no? Es esta necesidad de que nadie se salva solo, la salida es colectiva. Digo, estamos también inmersos en el Eternauta, ¿no? Nos ha traído como recuperar algo de la memoria y bueno, y la salida es colectiva, no, creo que no tenemos otra manera frente a un embate tan fuerte como el que estamos sufriendo. Ese ministro también hablaba de que había que acostumbrarse a la incertidumbre. Tal cual. Tal cual. Sí. Y que la educación debía, en la secundaria y sobre todo la educación pública, debía trabajar para la flexibilización, para ser trabajadores flexibles. Totalmente. Y dejaban la educación privada todo aquello que tenía que ver con la educación superior y universitaria. Francisca, sí, es la continuidad de todo esto. Francisca, ¿cómo cerramos entonces esta semana de visibilización y después, como para reiterar, cómo sigue? 28 de mayo, concentración frente al Congreso, presentamos el proyecto de ley. La semana del 23 de junio, movilización de movilización universitaria, la gran marcha federal universitaria, y en el medio, bueno, estamos planteando una reunión del Frente Sindical, seguramente habrá un plenario de nuestra federación también, para seguir con el plan de lucha por salarios, digo, que es el otro tema que no puede quedar invisible dentro de esta presentación de la ley de financiamiento universitario, que es necesaria, pero que a la vez nuestro salario sigue perdiendo mes a mes con la inflación. Así que como medidas ya, 28 de mayo, finales de junio la marcha, y en el medio las reuniones que debamos tener para ver cómo continuamos el plan de lucha por salario. Bien, Francisca, bueno, muchísimas gracias por atendernos como siempre y seguiremos desde aquí tratando de pensar en voz alta sobre estas cosas, ¿no? Bueno, la verdad que son necesarias, creo que todas las instancias y sobre todo las de mucho diálogo, pero a la vez mucha escucha, escucharnos mucho para poder encontrar lo que decía, ¿no? Una salida colectiva. Así que agradecerles profundamente la comunicación. Igualmente. Francisca Staiti charlaba con nosotros, secretaria general de CONADO Histórica. Bueno, como decíamos, hubo una serie de reuniones de las federaciones.